Pues afrontamos ya la recta final del programa, como les decíamos antes de irnos a publicidad, y lo vamos a hacer hablando de salud. Nos acompaña el doctor Jaime Alcaraz Sintes, de Clínica Alcaraz Alicante. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Buenas noches, muy bien. Bueno, pues hay que decir que el doctor Alcaraz es el director científico de la revista Cuida tus encías, que tenemos hoy aquí encima de la mesa, que vamos a tener el placer de hojear porque ha tenido la gentileza de traérnosla. Miembro también del Comité Científico de la Sociedad Española de Periodoncia y Oseointegración. ¿Lo he dicho bien, doctor? Perfecto. Bien, hoy vamos a hablar de las repercusiones que las enfermedades de las encías tienen en nuestra salud. Oímos a veces, pues historias que no sabemos si son reales o son leyendas urbanas, y va a ser muy útil que usted nos aclare si realmente las enfermedades de las encías pueden afectar a nuestra salud en otras partes del cuerpo o no. Por ejemplo, la relación entre la diabetes y las enfermedades de las encías, ¿verdadero o falso? Verdadero. Pues efectivamente, las enfermedades de la boca, tanto las caries como las enfermedades de las encías, ya sea gingivitis o periodontitis, que son unas infecciones de las encías más superficiales o más profundas, ya desde hace varias décadas y sobre todo en los últimos años, pues se le está dando una importancia cada vez mayor, en el sentido de que las repercusiones de no tratar estas enfermedades de las encías no solamente repercuten en el ámbito local de la boca, sino que traspasa la frontera de la boca y repercute en otros órganos, como ahora veremos, en otras especialidades de la medicina. Claro. De manera que ya las sociedades científicas, tanto las nacionales como las internacionales, desde hace unos años, en base un poco a la evidencia científica de estudios científicos realizados en pacientes, pues están llevando una serie de protocolos, no solamente a la población, sino a las sociedades científicas y a las administraciones sanitarias, para hacer hincapié en lo importante de la prevención de las enfermedades de las encías para que no tenga una repercusión negativa en distintas enfermedades. Una de ellas, como has comentado, es la diabetes. Bien, la diabetes es una enfermedad que tiene una repercusión directa con las enfermedades de las encías, pero es una repercusión bidireccional. Ya hace muchos años, los años 90 por ahí, se empezó a sospechar de por qué los pacientes diabéticos no eran bien controlados cuando tenían todos los tratamientos adecuados. Entonces, así empezaron a hacerse los primeros estudios y se llegó a la conclusión, de manera empírica, en los años 90, de que cuando un paciente tenía una boca mal cuidada desde el punto de vista de su enfermedad de las encías, su diabetes no estaba bien controlada. Y a partir de ese hallazgo empírico, que empezó en Dinamarca, unos científicos de la Universidad de Aarhus de Dinamarca, se empezó a investigar más a fondo la relación que podía haber entre pacientes con enfermedades de encías y pacientes diabéticos. Entonces hay una estrecha relación y, como antes he dicho, es bidireccional. Significa que un paciente diabético tiene muchas más probabilidades de tener una periodontitis. Y una periodontitis no tratada puede hacer que el paciente diabético no controle bien su estado de glucemia. De hecho, hoy en día, todos sabemos las repercusiones médicas a nivel general de la diabetes, a nivel de retinopatía, nefropatía, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, en vasculopatías periféricas. Bueno, pues la sexta complicación médica ya aceptada por la Sociedad Española de Diabetes, por la Sociedad Americana de Diabetes y la Sociedad Europea de Diabetes es precisamente la periodontitis. Ya está catalogada en todos los protocolos, en todos los manuales de información a los pacientes como la sexta complicación médica. Y eso está aceptado ya desde el año 2012, en base un poco a la evidencia científica que hay. Sí. Y claro, la importancia un poco de esta relación bidireccional de la diabetes es que hoy en día en España el 13% de la población es diabética. O sea, tenemos actualmente 6 millones de diabéticos en España, de los cuales la mitad, o sea, 3 millones, el 6% de la población, son diabéticos no diagnosticados. O sea, no saben estos 6 millones de pacientes, de personas que tienen una diabetes o son prediabéticos. Y todos esos estudios y todas estas sociedades científicas lo que han hecho ha sido darse cuenta de que precisamente el dentista es el profesional sanitario que en el ámbito de la asistencia médica, digamos, es el que tiene más probabilidad de encontrarse con pacientes sanos y de ser, digamos, un vehículo de prevención a la hora de hacer un diagnóstico preventivo, un diagnóstico precoz de la diabetes. De ahí la importancia un poco de todos los acuerdos que han habido entre la Sociedad Española de Periodoncia, que trata el estudio y el tratamiento de las encías, y la Sociedad Española de Diabetes y la Federación Española de Diabetes. De hecho, hace unos días, el sábado pasado, 14 de noviembre,
fue el Día Mundial de la Diabetes. Entonces, desde hace 2 años ya se están estableciendo estos protocolos de actuación a nivel de sociedades científicas, y estos protocolos de acción se manifiestan en una serie de jornadas divulgativas que están realizando las 2 sociedades, tanto la de periodoncia como la de diabetes, junto con la Federación Española de Pacientes Diabéticos, para informar, por un lado, al profesional odontólogo en cuanto a la importancia de esta relación bidireccional, por otro lado, a las sociedades científicas, tanto a los médicos especialistas en endocrinología como a los médicos de atención primaria, que son el mayor contingente de profesionales sanitarios que van a tratar de entrada al paciente diabético, y por otro lado a los pacientes en cuanto a jornadas divulgativas que se están haciendo a nivel nacional. Hablemos de la relación entre la salud de las encías y las enfermedades cardiovasculares. A veces podemos pensar, pero ¿cómo es posible que por una enfermedad de una encía yo pueda tener un problema cardiovascular? Pues así es, ¿no, doctor? Efectivamente. De hecho, desde el año 2012, la periodontitis se considera como un factor de riesgo dentro de las enfermedades cardiovasculares. Todos conocemos factores de riesgo como puede ser la hipertensión, el colesterol, el tabaco, la obesidad, el sedentarismo. Bien, pues hoy en día, desde el año 2012, la Sociedad Europea de Cardiología, la Sociedad Española de Cardiología, ya reconoce la periodontitis como un factor de riesgo. Y de la misma manera que con la diabetes hay una relación bidireccional, también se están haciendo protocolos de actuación para informar a las autoridades sanitarias, a los pacientes y a los profesionales sanitarios de esta relación que hay, en el sentido de que las bacterias que están produciendo esta infección de las encías de las periodontitis, lo que producen es una diseminación, una serie de células inflamatorias que se llaman citoquinas a lo largo del torrente sanguíneo. Entonces, estas células, estos componentes inflamatorios, lo que hacen es liberar las placas de ateroma que están en las arterias y cuando llegan, por ejemplo, al corazón, pueden producir, digamos, lo que es la obstrucción de una arteria coronaria y el consiguiente infarto. Esa es un poquito la vinculación que hay con las bacterias de la boca y el proceso coronario. Qué importante es tener las encías sanas, la verdad. ¿Qué riesgos tiene para una embarazada tener una enfermedad de las encías? Bien, en la embarazada lo que hay es un cambio hormonal, se produce un aumento de estrógenos y de progesterona, entonces se produce un mayor componente inflamatorio. Entonces, cuando la paciente embarazada prácticamente tiene una boca sana, si no se trata, tiene, por ejemplo, una boca sana, el riesgo de tener una enfermedad de encía totalmente superficial con la gingivitis es del 1%. En cambio, si la embarazada, cuando empieza su embarazo, ya tiene una gingivitis, tiene un 30% de agravamiento de su patología de encías. Y en el caso de las periodontitis, cuando es una infección más profunda, está demostrado en base a la evidencia científica de los últimos 15-20 años que la paciente embarazada, sin tratarse una periodontitis, puede tener un riesgo de tener 3 veces más la posibilidad de tener un parto prematuro con un recién nacido, con los consiguientes problemas sanitarios que supone para la familia y el entorno familiar y al bebé el tener ese tipo de contaminación por la liberación un poquito de las oxitocinas por la patología inflamatoria que antes he comentado en el torrente sanguíneo. O sea, también hay una relación directa y un aumento de la prevalencia de los partos prematuros en mujeres embarazadas que no se tratan su periodontitis. Por eso lo importante es tratarlo antes de quedarse embarazada o bien hacer un tratamiento en las primeras semanas, los primeros meses del embarazo, para evitar esa consecuencia negativa. ¿Afecta también al rendimiento deportivo tener también siempre se ha dicho enfermas? De manera muy empírica durante muchos años, siempre se ha dicho que los deportistas muchas veces tienen lesiones musculares o retraso en la cicatrización de lesiones musculares por tener una patología en la boca. Y hay estudios que demuestran que una boca atendida, cuidada, tanto desde el punto de vista de las caries como desde el punto de vista de las encías, lo que hace es que disminuye este tipo de retraso en la cicatrización de heridas, en la cicatrización de muchas lesiones musculoesqueléticas. De manera que una boca sana va a conllevar un mayor rendimiento deportivo. Cada vez se está enfocando más, en muchos clubes deportivos ya está incorporado a la figura del odontólogo para hacer unas campañas de prevención dentro de su equipo deportivo para vigilar la salud bucal y sobre todo hacer una prevención y evitar un poco ese tipo de disminución en cuanto al rendimiento deportivo. Se nos ha acabado el tiempo. Si me promete que en 20 segundos me explica en qué puede influir las enfermedades de las encías a la menopausia, nos cabe. Bien, en la menopausia pues también hay un cambio en el nivel de estrógenos y progesterona, que son hormonas que producen una defensa frente a la inflamación. Entonces, en la época de menopausia hay un cambio de estrógenos y de progesterona, lo que conlleva que esa defensa frente a la inflamación que supone la gingivitis está disminuida. Entonces, en épocas de menopausia, la mujer tiene una mayor tendencia a tener problemas de encías. Por eso el cuidado tiene que aumentar un poquito en esta edad de la vida de la mujer. El cuidado y la prevención, por favor, a ver si nos apuntamos ya de una vez a la prevención, que nos ahorraría
tendríamos muchísimos problemas. Y además, después de saber que una enfermedad de encías que nos puede parecer algo trivial y decir, bueno, ya iré, ya me lo miraré, no tengo tiempo, algo muy, muy habitual en nosotros puede derivar en algo mucho más grave o influir en algo mucho más grave. Doctor, muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros y acercarnos hacia lo necesario que es cuidar de nuestra boca, de nuestra sonrisa y sobre todo de nuestra salud. Muchísimas gracias, lo dicho. Nos vemos pronto. De acuerdo.